Saludos amigos y amigas de su programa principalmente. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Luis Rivas, un experimentado abogado, un especialista en derecho procesal, con quien vamos a tratar un tema muy interesante: los embargos y en general las vías de ejecución en la República Dominicana. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo con dinero o regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Saludos amigos de Principalmente. Tal y como lo habíamos anunciado en la presentación de este programa, hoy contamos con la presencia de un habitué, uno de los abogados más fogueados de este país, un procesalista, un abogado litigante, pero además un catedrático del derecho. Se trata del doctor Luis Rivas. Con Luis vamos a tratar, como lo había anunciado Manuel, diversos temas de sumo interés y del derecho habitual. Luis, la verdad que es un honor tenerte por aquí. Habíamos hablado informalmente que vamos a tratar un tema que es vivenciar para la gente, que es el tema de los embargos. Tú sabes que hay diferentes tipos de embargos y de una u otra manera todo el que está inmerso en algún tipo de actividad económica, sobre todo económica comercial, el que toma préstamo, el que compra un vehículo en una agencia que se lo financian, el que realiza cualquier tipo de transacción económica y adeuda frente a un banco o pone en garantía determinados tipos de bienes, generalmente bienes inmobiliarios. De una u otra manera, si ese deudor incumple el contrato por las formas establecidas de pago, inmediatamente se inicia un proceso. El acreedor, con todos sus derechos, inicia un proceso. Yo creo que debemos comenzar por uno de los embargos más nobles, si se quiere llamar, o más sencillo, que es el embargo retentivo. ¿Qué es el embargo retentivo? Mucha gente dice, concho, me han embargado la cuenta que tengo en el banco. ¿En qué consiste el embargo retentivo, Luis? Comenzando por y cuáles son sus modalidades y además los requisitos para que una persona que es poseedor de un título, si necesita título para el embargo retentivo, necesita para iniciar este tipo de embargo. Antes que nada, muchas gracias a Manuel y a ti por hacerme un habitué de este programa. Definitivamente que hablar de los embargos es esa parte del derecho que nos resulta romántica, es esa parte dolorosa, pero que es necesario y que está muy vinculado al cumplimiento forzoso de las obligaciones. Para forzar al cumplimiento de las obligaciones, cuando el deudor de la obligación no quiere cumplir, el que debe un dinero no quiere pagar o no puede pagar, el derecho ha organizado una serie de vías o de medidas que se conocen como la vía de los embargos y son medidas de ejecución. Dentro de ese campo está lo que se conoce como el embargo retentivo. El embargo retentivo no es más que un procedimiento mediante el cual el acreedor
que es titular de una creencia, le notifica a un tercero donde le dice: no le pagues al deudor de tu deudor porque a mí me debe un dinero. Y ese embargo arrastra tres partes: uno que es el embargante, otro es el deudor embargado y el tercer embargado. Implica como requisito la existencia de dos créditos: un crédito que existe entre el embargante y el embargado, y un segundo crédito que existe entre el embargado y el tercer embargado, a pena de nulidad. Si no existe o se mantiene ausente uno de esos elementos, el embargo retentivo será nulo. Generalmente se da sobre bienes, sobre dinero, sobre valores, pero también hay discusión de si el bien mueble corporal, por ejemplo un carro, estaba en manos de un tercero a título de depositario, qué tipo de embargo era el procedente. Ese embargo, el retentivo, tiene una naturaleza mixta, anfibia, es una naturaleza dual. En su primera etapa es conservatorio y en su segunda etapa se convierte en ejecutorio cuando se demanda la validez. Entre los requisitos que ese embargo tiene es que para ser practicado se debe estar provisto el acreedor de un título ejecutorio o un título o bajo firma privada o la autorización de un tribunal. Eso es a pena de nulidad. Cuando el acreedor tiene un título y el título es un título auténtico y que reconoce una obligación en pago de suma de dinero, no tiene que demandar en cobro de pesos, sencillamente demanda la validez. ¿Y por qué se demanda la validez? Porque en nuestro sistema todas las medidas conservatorias están sujetas a una validación donde el tribunal, en este caso el tribunal de primera instancia, determina si eso es regular en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Quiero aprovechar también la ocasión para destacar cómo ha venido evolucionando el embargo retentivo. En el país de origen de nuestra legislación, los procedimientos de embargo fueron objeto de una reforma muy profunda. Y la punta de lanza, la fer de lance, como decían los franceses, precisamente recayó sobre el embargo retentivo. En Francia se conocía como el ceci-arrêt, ya le cambiaron el nombre. Y ellos explicaron por qué le cambiaron el nombre. De ceci-arrêt hoy se llama el famoso ceci-atribución. En Francia ya no tiene naturaleza conservatoria. Para que el embargo retentivo pueda ser practicado, el acreedor debe tener un título ejecutorio y sencillamente el tercer embargado paga al cabo de 5 días de la presentación. Ya no se demanda la validez, ya no tiene esa naturaleza dual que tiene que todavía permanece entre nosotros. Y lo más típico es cuando se hace en manos de los bancos. Los bancos son tercer embargado y se le hace oposición de pago. Y quiero ya concluir esto haciendo una salvedad, que es una distinción. El embargo retentivo se le denomina comúnmente como oposición, pero no es exactamente una oposición. Tiene el efecto de una oposición porque tiende a bloquear los fondos, los valores, pero no necesariamente es una oposición. No todo embargo retentivo, toda oposición no necesariamente es un embargo retentivo, pero sí todo embargo retentivo en su primera etapa sí contempla un tema de oposición. Bueno, justamente, Luis, hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que hace la distinción precisamente del embargo retentivo y de la oposición, porque aquí es muy casual y es bueno que tú aclares eso, ¿no?, a los amigos que nos observan. Muy casual interponer alegremente una oposición a pago, ¿no? A veces sin un título ejecutorio, de esos títulos que permiten una medida conservatoria, que aquí, bueno, si se quiere, no ha habido, vamos a decir, una flexibilidad en demasía con relación a ello. Pero recuerdo que la Suprema Corte, en un caso interesante donde lo que se discutía era el efecto que podía tener pues esa oposición que no seguía de una demanda en validez y que por consiguiente se quedaba, vamos a decir, en el aire, ¿no?, como si fuese una especie de medida conservatoria indefinida. Y eso se discutía precisamente a propósito de un acuerdo transaccional que tenía la fuerza ejecutoria en tanto que acuerdo transaccional, y entonces que eso daba lugar a una medida ejecutoria. Pero bueno, Luis, este tema del título ejecutorio necesario del que habla
el 48 ya del Código de Procedimiento Civil, tomando en consideración eso que muy bien tú dices, de que en una primera etapa ese embargo retentivo es una medida conservatoria que ya con posterioridad se convierte en ejecutivo. ¿Cuáles son los títulos que dan lugar o que pueden permitir trabar legalmente un embargo retentivo en República Dominicana? En principio, el embargo retentivo tiene que ser trabado con una autorización de un juez, una ordenanza sobre requerimiento, lo que se conoce en la práctica como el auto. Claro. El auto es una ordenanza sobre requerimiento que se expide a requerimiento de una de las partes sin contradicción, sin que la otra parte esté presente, porque persigue un efecto sorpresa. También puede ser practicado con un título auténtico, entiéndase un pagarés notarial, con una sentencia, que son actos auténticos, pero también puede ser trabado en virtud de un pagarés simple, en virtud, con la factura siempre ha habido objeción, a pesar de que las facturas pueden implicar reconocimiento de deuda, pero los tribunales entienden que las facturas en principio no reúnen las características de título privado y en ese caso el acreedor necesitaría entonces de una autorización del tribunal, pero un contrato donde se establezca el pago de una obligación puede servir de fundamento como título privado para trabar el embargo retentivo. Dicho sea de paso, una de las primeras ocasiones donde la Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad de distinguir entre el embargo retentivo y la oposición se conoce como la jurisprudencia de la mujer hacia el año 84. Donde había un problema de divorcio y la mujer había embargado las cuentas de la compañía y había trabado una oposición al amparo del artículo 24 de la ley de divorcio, 1306 bis, y la Suprema tuvo oportunidad de establecer, entre otras cosas, primero, diferencia entre embargo retentivo y oposición. La oposición por sí sola no hay que validarla. Sin embargo, una oposición tampoco puede hacerse de manera arbitraria. La mujer casada común en bienes podía tomarse, pero de los bienes de la comunidad, y lo mejor trabó el embargo retentivo a las cuentas de la compañía. Y la Suprema estableció la diferencia y le dijo, el patrimonio, hay una separación de patrimonio como consecuencia de la personalidad jurídica de la compañía. Entonces, lo que la mujer forma parte de la comunidad son las acciones que el esposo tiene en la compañía, pero el activo, las cuentas de la compañía que están a nombre de la compañía no pueden ser objeto de embargo, y dispuso el levantamiento de la oposición o de la medida que se había trabado. Yo recuerdo ese caso y luego, bueno, ese criterio se ha venido manteniendo, ¿no? Firme en la jurisprudencia, sobre todo a propósito de proteger precisamente el patrimonio, ¿no? La segregación del patrimonio entre el accionista y la empresa. Pero yo veía ese caso de que yo creo que hasta es posible que tú estuvieras en ese caso. Era un caso de una aseguradora en este último de la Suprema Corte, yo creo que fue de abril del 2011, porque recuerdo que lo que se discutía era que se había trabado una oposición para tratar de evitar el pago de la aseguradora ante el acuerdo transaccional que ya había suscrito. Y entonces lo que se alegó finalmente era que la oposición simple, distinta al embargo retentivo, no podía dar lugar a la justificación, en ese caso del tercero embargado, de no pagar sobre la base de una oposición simple que no seguía, no llevaba consigo, ¿no?, el procedimiento de declaratoria de validez, que naturalmente es lo que distingue, ¿no?, el tema del embargo retentivo. Ese caso, mira, definitivamente lo que ocurre es lo siguiente. Como consecuencia de ese acuerdo transaccional se generó un crédito. Claro. Y donde hay un crédito puede presentarse, son una de las condiciones que hay para el terreno fértil para que se trabe en una oposición. Claro. Al generarse ese crédito y todavía no había habido el desembolso, se traba la oposición. Correcto. Pero sea esta justa o injusta, el tercero que recibe la oposición, el criterio jurisprudencial es que el tercero no es juez de la validez de la oposición. Entonces no puede, sencillamente el deber que tiene, el único capacidad que tiene es de bloquear los fondos, retenerlos. Entonces, el que se sienta afectado de eso tiene que ir a un tribunal demandar el levantamiento. Sin embargo, la Suprema es un tema, estableció lo contrario. Sí, pero es un tema donde es un criterio que no, porque existen también una serie de criterios que pueden militar en contra y nada impide que luego la Suprema pueda variar ese criterio, porque es un criterio como aislado. Cuando vemos el fundamento, muchas veces se quiere establecer un precedente sobre la base de decirle, señores, hay que evitar el abuso y eso es correcto. Lo que quiere decir es, en términos llanos, para que lo entiendan los amigos
televidentes principalmente, es que si una persona le embargan su cuenta en el banco porque hay alguien que dice tener un crédito sobre esa persona, el banco inmediatamente le llega esa oposición o ese embargo retentivo, va a retener esos fondos. Si el fondo es de 3 millones y el embargo que le llega a la oposición es de 2, lo que sucede es que se multiplica, es el duplo. Ya sería por 4, es decir, que ya usted no puede hacer uso de esos 3 millones de pesos. Usted va al banco y el banco le dice, no, usted tiene una oposición. Es peor aún, oye la situación que hay. Si fue una oposición pura y simple, se supone que la oposición no es embargo retentivo. Claro. Pero el tema del duplo, de que se boquea el duplo, es para el embargo retentivo. Claro. Sin embargo, en la práctica lo aplican ahí. Pero oye el problema que se está dando. El banco bloquea, digamos, en este caso, 10 millones de pesos. El duplo son 20 millones de pesos. Se supone que esa suma debería estar generando intereses. Entonces el banco ahora tiene una teoría y dice, no te pago intereses porque está bloqueado. Entonces, ahora hay una discusión donde dice, pero venga acá, banco. Es verdad que el banco es posible que aunque lo haya apartado, está haciendo negocio más para adelante con ese dinero. Claro. Entonces esos intereses, sobre pretexto de que hay un embargo retentivo, no se lo está ganando el titular de eso, o quien sea. Entonces ya comienza a haber una discusión que yo entiendo que de un momento a otro los tribunales comenzarán a decidirse, pero son de las incidencias recientes que está viviendo la práctica en materia de embargo retentivo. Ahora, y estamos hablando del embargo más sencillo. Sí, bueno. Oye, porque ahorita entraremos a los embargos más difícil. Imagínense cuando yo lo he planteado con un tema de 10 o 20 millones de pesos, pero cuando el tema recae sobre una compañía que tiene recursos y que tiene depositado o bloqueado 400 millones de pesos, ¿de qué estamos hablando? La paraliza la compañía. Lo puede paralizar. Ahora, hay un tema, yo insisto, la facilidad con la que se hace un embargo retentivo en este país. Sobre todo una oposición a pago, para llamarlo, ¿no? Con un simple acto de aguacil. Porque el 557... Me decía alguien que era más fácil todavía, nada más había que tener papel 8,5 por 11, una impresora y una lacto, y ya problemas resueltos. Claro. El alguacil. Que notifica. Porque el 557 habla del embargo retentivo u oposición, y ahí que viene el tema, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre? Como aquí... Vamos a decir, siempre has hablado, bueno, hay un sistema de consecuencias, sobre todo por la práctica de ese profesional, el abuso de las vías de derecho, cuando se perpetra un embargo, una medida de esa naturaleza, retentivo, pero bueno, se supone que ese día la empresa pagaba la nómina, bueno, y se arman estos problemas. Al margen del tema, ¿no?, de que... de las consecuencias que pudiera tener desde el punto de vista de los daños y perjuicios que pudiera acarrear una medida de esa naturaleza, el tema de atacar eso, cómo ese deudor, ¿no?, esa persona que se ve afectada, cómo se defiende, ¿no? Siempre hemos hablado, se ha hablado siempre de ese famoso artículo 50, como la retractación del auto ante el juez, el propio de los referimientos, el levantamiento de la medida, la sustitución. Explícanos eso, Luis. Mira, en teoría hay respuesta y el antídoto de ese problema. Y como tú has dicho, a una compañía que tenga que pagar nómina y que tenga que pagar obligaciones, impuestos, por ejemplo, que tenga que pagar aranceles en aduana, y si no los paga, eso genera recargos, etcétera. La nómina está bloqueada de quincena. Estamos hablando de una empresa que tenga 700 empleados, 1,000 empleados. Es una situación bastante delicada. La vía que el derecho dispone es sobre todo en materia civil, es el referimiento, que se supone que es un procedimiento expedito, rápido, sencillo, donde se tiene el levantamiento y la cesación. Pero en la práctica a veces no se logra que eso funcione de manera tan expedita, tan rápida. Se duran 3 semanas. Si a eso se le suma el cúmulo de trabajo que tienen los tribunales, si es en el Distrito Nacional, que el día habitual de los referimientos es martes y jueves, y cada día estamos hablando de fácilmente 50, 70 audiencias, que todos tienen una urgencia. Claro. Entonces es complicado el tema y se puede crear un daño, en este caso a la empresa, pero cuando eso se multiplica a esta empresa, a otra empresa, a otra empresa, eso tiene un efecto multiplicador de tipo macroeconómico. Claro, y habiendo casos también que
por ejemplo, una venta en pública subasta que está programada para tal fecha, y esos casos tienden a ser inclusive... Con ese todavía hay como un espacio, claro, porque la práctica es que tan pronto se presente el tribunal suspende la venta. Claro, vamos a llegar ahí porque la verdad, la venta en pública subasta es, si se quiere, la etapa final del embargo ejecutivo. Sí, claro. Entonces, ya más o menos, a grosso modo, hemos visto un embargo que, como decimos, es bastante socorrido, que es el embargo retentivo u oposición, si se le quiere llamar así, y que por un picametapaja, bueno, Luis me debe un dinero, bueno, sencillamente le notifico un mandamiento de pago, Luis no tempera el plazo que le doy, un día franco, y nada, con ese mandamiento de pago más el acto notarial, si es que tengo un acto notarial donde puedo probar o una factura que Luis me debe ese dinero, yo notifico a todos los bancos, oponiéndome a inmovilizar los fondos que pueda tener Luis en cualquiera de esos bancos. Y ya, sencillamente el banco lo acoge. Una cosa que verdad es cuestionable y delicado. Sí. Es muy cuestionable. Porque debiera ser con la decisión de un Yo creo que un auto por lo menos. Yo pienso que llegó el momento en que nosotros tenemos que revisar nuestras vías de ejecución. Si bien es cierto que se deben establecer las vías de ejecución para satisfacer las necesidades y los intereses de los acreedores, pero buscar como un equilibrio, porque las vías de ejecución no solamente están organizadas para satisfacer a los acreedores, sino también para proteger al propio deudor también. Yo quiero ya con esto, y que creo que es un aporte importante, dos aspectos que se discuten mucho, de mucha controversia en materia de embargo retentivo, que es el efecto de los alcances futuros del embargo retentivo, que hay toda una discusión de que si se traba un embargo retentivo hoy, si es sobre los fondos que había presentes o si también alcanza los fondos futuros. Y el otro tema es el embargo retentivo en perjuicio de entidades del Estado. Claro, exacto. El criterio que ha sido es que cuando llegue el embargo retentivo, si el embargo retentivo es uno de los embargos en teoría más complejos, porque implica 4 o 5 actuaciones procesales. El acto de oposición, denuncia, contradenuncia, demanda en validez, y si el tercer embargado no es una entidad del Estado o no es una entidad financiera, tiene que ser citado en declaración afirmativa. Claro. Y apenas de ser declarado el tercer embargado deudor puro y simple. Entonces, la discusión se le pone una coletilla que le dice todos los bienes o fondos que tengan presentes o futuros, y a partir de ahí eso se ha extendido hacia allá. Hay toda una discusión de que si procede, y hay una teoría que suscitó un debate muy interesante hace algunos años entre el magistrado Luciano Pichardo y nuestro amigo querido profesor Américo Moreta, claro, donde se hablaba de la teoría del crédito en germen, que si tú tienes una cuenta corriente y al día de hoy había 100 pesos, pero si había vocación de que entraran mañana 200, 1000 pesos, eso era un crédito en germen y por lo tanto podía extenderse hacia el futuro. Hacia el futuro. Claro, claro. Y otra cosa, en materia de embargo retentivo, la doctrina francesa y la jurisprudencia consagraron al amparo de la teoría promovida por los Josserand del abuso de las vías de derecho, y se ha creado la teoría del abuso de las vías de ejecución como una manifestación de eso. Jean Vincent, en el libro de la voie de ejecución, decía, por ejemplo, si un acreedor tiene una creencia de 1000 pesos y la persona tiene 2000 pesos en el banco X, con un solo banco que embargue es suficiente. Pero cuando se embarguen todos los bancos, eso tiene un efecto multiplicador. Si eran 1000 pesos, el duplo son 2000. Entonces estamos hablando 2000 aquí, 2000 aquí, 2000 allí. Cuando viene a ver, tiene embargado para un crédito de 2000 pesos, tiene embargado 40,000 pesos. Exacto. Así es. Es que se habla de la reducción, ¿no? Sí, vamos a aprovechar, Luis, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando, ya vamos a pasar, hemos visto el embargo retentivo y vamos a pasar a otro embargo que es mucho más fuerte y más desafiante, que es el embargo ejecutivo. Volvemos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del doctor Luis Rivas. Bien, Luis, hemos visto
el embargo retentivo, que es un embargo que es muy usual, sobre todo en la mayoría de las transacciones comerciales, cuando un deudor decide o se retrasa o se convierte en un deudor moroso, por las razones que fuere, el acreedor inmediatamente lo primero que piensa es el embargo retentivo. Ahora vamos a pasar a uno de los embargos más fuertes, que tiene que ver con el embargo ejecutivo. Explícale, Luis, a los amigos de Principalmente en qué consiste el embargo ejecutivo y cuáles son las formalidades que establece el Código de Procedimiento Civil para llevar a cabo este tipo de embargo. Mira, para que los amigos televidentes entiendan qué es lo que es el embargo ejecutivo. Primero, es quizás el embargo de derecho común. O sea, es el tipo de embargo que recae sobre bienes muebles corporales. ¿Qué significa bienes muebles corporales? Algo que se pueda palpar, que tenga un cuerpo cierto. Por ejemplo, un carro, los muebles, una nevera, un televisor. Esos son bienes muebles corporales. Generalmente ese tipo de embargo recae sobre ese tipo de bienes muebles. ¿En qué consiste el embargo ejecutivo? Un acreedor tiene una creencia frente a un deudor, le deben, digamos, 500,000 pesos. Cuando el deudor no cumple voluntariamente con el pago de esos 500,000 pesos, el derecho le permite a ese acreedor cobrarse a través de los bienes de esa persona. Pero eso, número uno, hay todo un procedimiento para eso. Y en este caso se creó el procedimiento del embargo ejecutivo. Le está prohibido, aún por convenciones, al acreedor apropiarse directamente de los bienes del deudor. En materia de embargo ejecutivo, él toma los bienes y se ponen en venta en pública subasta y producido de la venta, entonces se cobra y satisface su acreencia. Ahí hay una diferencia con el embargo inmobiliario. En materia de embargo inmobiliario, si no aparecen licitadores, entonces se declara desierta la venta en pública subasta y el embargante o persiguiente se adjudica el inmueble. En materia de embargo ejecutivo eso no existe, sino que si no aparecen licitadores, se prorroga la venta en pública subasta y hay que estar vendiendo y prorrogándola hasta que aparezcan licitadores. Otra diferencia que tiene es que cuando se hace ese tipo de embargo, a diferencia del embargo inmobiliario, el embargante no dispone de libertad en la postura del precio de primera puja. Tiene que fijar un precio que vaya en proporción a la deuda. Por ejemplo, en materia de embargo inmobiliario, que es un peligro, sobre pretexto de libertad en la postura del precio, si el embargo eran, digamos, 100,000 pesos y el inmueble costaba 100 millones de pesos, él le podía poner de precio de primera puja 50,000 pesos y embargando un inmueble de 100 millones todavía seguía siendo acreedor por 50,000 pesos. Exactamente. Entonces, eso no ocurre con el embargo ejecutivo. Pero para que tengan idea, el embargo ejecutivo es un mecanismo mediante el cual los bienes le son quitados al deudor y se trata de venderle en pública subasta para que el acreedor se cobre de ahí. Por ejemplo, Luis, una persona que vaya a un proceso de ejecución, que vaya a un embargo ejecutivo, a una vivienda, esa persona llega con su alguacil, el alguacil. Ahora con el notario, bajo la ley nueva que se ha venido a complicar todavía más el tema. Complica más la cosa. Llega el notario a la casa de Juan Pérez. El alguacil con su acto, el acta de comprobación, va a la nevera, va a la televisión, la estufa, el aire acondicionado, juego de comedor, camas, todos los bienes muebles habidos y por haber. Si hay un vehículo en la marquesina, el vehículo. Después que él toma nota en el acto de comprobación del embargo, ¿qué tipo de procedimiento, qué procede a hacer? Se lo lleva, porque los amigos televidentes que nos están viendo dirán, bueno, entonces va el alguacil, toma nota de todos los bienes, habrá un camión en la calle esperando con un grupo de hombres para comenzar inmediatamente a proceder a llevarse esos bienes, o qué tipo de procedimiento es el que viene. Se nombra un guardián para que
sea el responsable de esos bienes, se ejecuta inmediatamente o viene un proceso de validación de ese embargo a través de un tribunal, tiene plazo o tiene plazo para pagar el deudor si es que hay un crédito cierto, líquido y exigible. ¿Qué es lo que le corresponde después que llegue el alguacil? Lo primero es que cuando hablamos del embargo ejecutivo, para poder practicarlo, ya hay que tener un título ejecutorio, que puede ser una sentencia o un pagarés notarial. Correcto. Previo a practicarlo, a pena de nulidad, se necesita notificar al acreedor, al deudor, un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo, con menos de mínimo un día franco. Si no paga dentro de ese plazo el deudor, entonces viene el embargo. Una vez que se está haciendo el embargo ejecutivo, se levanta un proceso verbal, que era lo que tú señalabas. En ese proceso verbal se levanta un inventario de los bienes que se están embargando. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica eso implica desplazamiento. Se le quitan los bienes al deudor y se los lleva. Pero en teoría, el embargo ejecutivo per se no implica automáticamente desplazamiento. ¿Dónde es que viene el truco? Cuando se le pregunta el alguacil en el proceso verbal, le dice al embargado, desígneme un guardián para estos bienes. Generalmente los alguaciles cometen una falsedad, porque es inclusive una falsedad de tipo intelectual, porque cuando el oficial público consigna hechos falsos como verdaderos. En este caso, el alguacil está consignando como verdadero una mentira, porque no es verdad que muchas veces que ni le preguntó, ni muchas veces es verdad que el deudor le está diciendo no tengo a quién designarle. Entonces, bajo ese argumento, el alguacil designa un guardián y eso justifica entonces el desplazamiento. Y en la práctica eso se hace de esa manera y se le quitan los bienes. Porque la verdad es que si se le deja en manos del deudor, corren el riesgo que lo distraigan, que lo deterioren, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en principio el embargo ejecutivo no tiene por qué implicar desplazamiento. De hecho, yo soy parte de la tesis de que el único caso del guardián que se le impone al ministerial actuante es el propio embargado. Por ejemplo, si el embargado dice no tengo, pero designo a fulano, ese no se le impone al alguacil o en este caso al notario. Ahora, cuando es el mismo, dice yo acepto ser guardián, hay una presunción de solvencia porque hay unos bienes que se están embargando. Pero en la práctica no se hace de esa manera. Sencillamente se le quitan los bienes. Se produce el desplazamiento de los bienes, nombran un guardián, lo llevan a un depósito que muchas veces el propietario de esos bienes no sabe dónde están. Así es. Entonces viene, cuando eso se produce, Luis, ya con el mandamiento de pago, si no hay arreglo, que el deudor no tempera al pago de la suma adeudada, ahora se le suma parte de la suma adeudada, se le suma el gasto del procedimiento ejecutorio, el pago al alguacil, el pago a los notarios, la fuerza pública, ahí se le duplican los gastos. Entonces, si transcurre el plazo, Luis, ¿qué procede? ¿Qué es lo que viene después con esos bienes? ¿Sencillamente se lo adjudica el acreedor o tiene necesariamente que producir una venta en pública subasta que necesita una serie de formalidades, publicación en un periódico de circulación nacional, notificársela al deudor el día que va a hacer la venta en un mercado público, etcétera, etcétera? Lo último es lo que viene. Tan pronto se produce, se levanta el proceso verbal de embargo ejecutivo en un plazo de 8 días francos subsiguiente al embargo, entonces se organiza la venta en pública subasta. Para la venta en pública subasta hay que hacer una publicación de los edictos de venta en pública subasta y generalmente se lleva, en teoría debería llevarse al mercado público correspondiente donde está y se nombra un vendutero público. Muchas veces los alguaciles hacían la función del vendutero público. Si no hay licitador en esa venta en pública subasta en materia de embargo ejecutivo, entonces hay que aplazarlo y asignarle una nueva fecha, pero en este caso nunca se da el fenómeno donde el embargante en materia de embargo ejecutivo se autoadjudica en ausencia de licitadores los bienes embargados. Como si ocurre en el embargo inmobiliario. Ahora, Luis, siempre se ha dicho, tanto la doctrina vernácula y la jurisprudencia, pero sobre todo la doctrina francesa, recuerdo la obra de Jean Vincent, precisamente, la vía de ejecución, que hablaba el carácter de orden público de las vías de ejecución. Yo incluso recuerdo una discusión que tuve en ocasión de un proceso arbitral,
donde se intentó declarar una incompetencia de un procedimiento ejecutorio que se estaba llevando en un tribunal ordinario, y entonces el tribunal decretó la incompetencia bajo el supuesto alegato de que era una controversia y que eso entonces era de la competencia de la jurisdicción arbitral, algo que no es así, porque las vías de ejecución son de orden público y precisamente el arbitraje pues rechaza ese tipo de planteamiento. Pero lo que iba era, como es un procedimiento donde está el orden público en juego, se dicen que la vía de ejecución, su regulación, lo que busca es no solamente resguardar, ¿no?, organizar la forma como ese acreedor va a intentar cobrar, ¿no?, su acreencia, sino proteger la sociedad, inclusive porque era algo que hablábamos fuera de cámara, el tema de la violencia. Y viene el tema de la fuerza pública, Luis, que yo sé que es un tema tan interesante y que en los últimos años ha dado lugar a tantos debates, producto de la decisión del Tribunal Constitucional, la 110-13, que declara inconstitucional ese oficio, esa resolución del procurador que reglamentaba el otorgamiento de la vía del otorgamiento de la fuerza pública por parte del Ministerio Público. ¿Cuáles son los retos? Hay de hecho una resolución del Consejo del Poder Judicial ahora que obliga, ¿no?, y que zanja una discusión que había de que, bueno, pero zanja una discusión porque ordena que se tenga que agenciar ese alguacil, o puede ser el notario también, de la fuerza pública. ¿Cuál es tu parecer en torno a esto que ha pasado luego de esa decisión del Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante en ese aspecto? Yo quiero reflejar este problema con una expresión. En pueblo chiquito, infierno grande. Cuando un embargo se hace de un compadre que embarga en un pueblo, eso es una enemistad casi a muerte de familia, es una ofensa, es una humillación. Las vías de ejecución se han dotado de ese carácter de orden público precisamente por las características de violencia. Es un acto en contra de la voluntad del deudor para forzarlo al cumplimiento de una obligación, y eso no es agradable. A eso se le suman las pasiones que genera todo conflicto de tipo judicial. Ahora bien, tenemos un tema, la fuerza pública no era un requisito para la validez del procedimiento, que son dos cosas distintas. El procedimiento podía ser válido perfectamente aún en ausencia de fuerza pública. Sin embargo, la fuerza pública es necesaria para primero proteger y evitar una alteración del orden público, proteger vida y bienes. Entonces, ¿qué ha pasado con este tema de la fuerza pública? Primero tenemos un aspecto de tipo constitucional, y es que el derecho a la ejecución de la sentencia es una de las expresiones del derecho de tutela judicial efectiva. O sea, de nada habrá servido que usted accesara a la justicia si el resultado de ese proceso judicial usted luego no puede hacer viable o ejecutar esa decisión. En el año 2005, una resolución o un reglamento de la Procuraduría General se estableció la obligatoriedad de la fuerza pública para los alguaciles, para no solamente los embargos, sino también los desalojos. Y la Asociación de Alguaciles en la República Dominicana promovió una acción directa de inconstitucionalidad, y el Tribunal Constitucional lo declaró inadmisible en cuanto a la forma, pero en cuanto al fondo lo acogió. Que yo no he entendido todavía esa parte, pero ni modo. E hizo un diferimiento por 2 años, donde le invita al Congreso a legislar. Y llegó el momento donde todavía no se ha legislado. Sin embargo, transitoriamente el Consejo del Poder Judicial dictó una resolución del 2015, el año pasado, declarándolo obligatorio, donde dice que ahora viene con un problema. Dice, todo ministerial que vaya a hacer un embargo necesita fuerza pública. Pero resulta que hay otras medidas ejecutorias que no son embargo, dejaron fuera a los desalojos. Pero ahora viene la ley del notario. El notario no es un ministerial, entonces se agarran de que eso no me es aplicable a mí. Y hay una especie de sancocho, pero además, déjame decirte, Luis, hay una especie de sancocho legislativo y de resoluciones e interpretaciones. Porque déjame decirte, la ley 133-11 del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, en las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en su elaboración, establece como una de las facultades del Ministerio Público otorgar
el ejercicio de la fuerza pública. Una ley orgánica. Yo dije, parece que cuando no vieron esa parte, pero es una facultad del Ministerio Público. Yo me recuerdo que cuando estábamos trabajando la ley, insistí, porque muchos decían, bueno, vamos a quitarle eso al Ministerio Público. No, eso no se puede dar suelto porque esto sería una selva. Si alguien no regula eso del otorgamiento de las fuerzas públicas. Por suerte aparecieron cabezas atinadas como tú que mencionaste eso. Porque, señores, ustedes se imaginan Iban a haber que matazones. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Matazones. Cada vez que se produzca una ejecución. Aquí han pasado cosas. ¿Cómo ha pasado? Sí. Aquí han pasado cosas, hechos muy lamentables, donde han estado figuras involucradas. Han habido muertes. Cuando uno ve el fondo del asunto, uno tiene que ir precisamente a eso, de ver que no hay una organización, vamos a decir, racional en lo que es la ejecución, las vías de ejecución. Manuel, ¿tú sabes el abuso que es? Que para cobrar un crédito laboral de, digamos, 50,000 o 100,000 pesos, desmantelen una empresa que está generando 700 empleos. Claro, Señores, yo creo que llegó el momento que eso no puede estar libre albedrío de los particulares. Y recuerda, Luis, que incluso siendo yo procurador general de la República, hubo que tomar medidas en combinación con el Ministerio de Turismo, con los hoteles, con los hoteles, porque se produjeron embargos precisamente ejecutando créditos laborales, donde desmantelaban un hotel lleno de turistas. Y eso, la verdad, que tuvo una repercusión muy negativa y tuvimos que poner una atención especial para que ese tipo de acciones no se volvieran a producir, incluso sometiendo a la acción de la justicia. Un área tan sensitiva como es el turismo. El turismo, claro. Sometiendo a la justicia, alguaciles y cosas, gente que se prestaban para este tipo de acción, que aunque tuvieran un crédito, no era la mejor forma de llevar a cabo ese tipo de ejecución. Por eso, la verdad es que la ejecución y sobre todo el ejercicio de la fuerza pública es algo que siempre debe estar en manos de una autoridad. Yo no digo que necesariamente tiene que ser en manos del Ministerio Público, puede ser en manos de un juez de ejecución, que sea el que la otorgue, que valore las condiciones, porque si hay un título, hay una sentencia que tiene la autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, hay un pagaré notarial que ya es mandatorio, entonces, bueno, se llaman las partes, se le da un plazo, una oportunidad y ya. También, Luis, tú que con tanta experiencia que has tenido, ¿no? Tú también eras ese caso, ¿no? de ese acreedor que también se ve compelido casi a reiniciar un procedimiento ante una fase que era la que regulaba precisamente ese reglamento del 2005 de la Procuraduría, una fase en la cual era otro juicio, ¿no? ante el Departamento de Fuerza Pública. Y ahí incluso el Tribunal Constitucional, en una decisión del año 2014, si mal no recuerdo, habla del debido proceso administrativo en esa fase. Es decir, que antes de otorgar la autorización, tenía que invitarse al efecto a la otra parte para poder entonces otorgar o no esa habilitación. Pero, ¿cómo tú ves, Luis, cómo hacer ese equilibrio, ¿no? También, porque hay que ponerse en los pies del acreedor, un acreedor que ya ha pasado 5, 6, 10 años, posiblemente para lograr tener un título ejecutorio definitivo con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y liquidar el crédito. Por ejemplo, en el caso de una sentencia, y entonces poder hacer realidad su acreencia. ¿Cómo tú ves? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Mira, yo creo que definitivamente tiene que buscarse un equilibrio. Porque si malo es una cosa, malo es otro. O sea, digamos, por ejemplo, en el caso de los acreedores, de los bancos, si a mí como banco o como prestamista que presto dinero para dinamizar la economía, si presto dinero no hay forma de recuperarlo por esa vía ejecutoria y lo que me voy a buscar es un problema, y encima de eso que yo como banco tengo las sanciones por las normas prudenciales bancarias, pues entonces llega un momento que el banco pudiera decir, pues lo mejor es no prestar. Ahora, tiene que crearse un equilibrio y es posible
que viendo lo que está pasando con el juez de la ejecución de la pena en materia penal, ese juez no se convierte en un nuevo juicio. Cuando un caso llega a donde el juez de la ejecución de la pena, ahí no se está discutiendo si es culpable o no, ahí se está discutiendo, y ese mismo día, en hora, de ahí sale una decisión. Cuando usted fue condenado a 10 años, usted va a llegar a Najayo y va a entrar el día tal y sale el día tal. Correcto. Y se controla. Algo parecido, y ya en nuestro país de origen de nuestra legislación de derecho común, tiene el juez de la ejecución en materia civil. ¿Qué es la finalidad? Sentencia ejecutó definitiva, irrevocable, no es susceptible de ningún recurso. Perfecto, aquí está la sentencia. Esta sentencia se va a ejecutar. ¿Cuánto es el crédito? 200,000 pesos. Mire, usted va a embargar 200,000 pesos. Usted no puede coger y embargar 10, y fija como los límites de esto. Ahora, de ahí salen para la casa a embargar. Porque también se corre el riesgo de que en lo que se convoca a la persona distraiga los bienes, etcétera, etcétera. Entonces una fórmula intermedia puede ser también el carácter expedito del juez de la ejecución para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. Que ahí es bueno decir, el Código Penal, que finalmente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la Ley 550-14, tiene la figura de la distracción de los bienes, de la disipación del patrimonio, de esos deudores que ante la expectativa ya, la inminencia de la ejecución de una decisión, distraen el patrimonio, que es algo importante para, garantizar el tema del crédito. Pero, Luis, tú decías algo ahorita, que es el tema de la tutela judicial efectiva. A veces todo es malo, ¿no? En exceso. Porque, y ahí quizás podemos pasar a hablar el tema del embargo inmobiliario con la ley 189-11, que incluso va más allá de ese embargo del embargo de la 6186, de la ley sobre fomento agrícola, que es también, es una denominación de un proceso ejecutivo también. La prenda sin desapoderamiento. Exacto, hay que decir. Porque entonces en ese embargo inmobiliario, tratando de garantizar lo que es el cobro, ¿no?, del crédito, en caso de las entidades de intermediación financiera, pero entonces se dice que no hay que motivar las decisiones. Entonces el Tribunal Constitucional dice, no, espérate, eso tiene que motivarse, la decisión sobre un incidente, ¿no? No importa, aunque sea un incidente, tiene que motivarse, porque la motivación es parte de un derecho fundamental. Claro. Ahora, el tema está también, que yo pienso que ahí hasta influye el tema de la formación de nuestros jueces, el tema de la capacidad de los jueces. Señores, a veces el derecho puede ser más simple y si se utilizara el sentido común. ¿Cuál es el problema? Fulano mató a Perencejo. ¿Dónde está el acta de defunción? ¿Dónde está la necropsia? Y resulta que no hay ni necropsia, no hay acta de defunción. Y fulano, que decían que estaba muerto, está sentado aquí, vivo y coleando. Entonces ya ahí no hay que entrar en la teoría del crimen preterintencional, de Garófalo, se acabó el tema. Ya. Entonces, algo parecido con la vía. ¿Cuál es el tema? No que yo soy deudor, pero usted está condenado, sí. ¿Esta sentencia es irrevocable? Sí. Óyeme, a veces yo creo que ya va a haber que comenzar. Ahora, si el juez comienza y se retira de liberar, se complica más el tema. Sí. Vamos a aprovechar, Luis, para hacer una última pausa y ya en el próximo segmento vamos a hablar sobre, ya ligeramente, porque van a quedar 10 minutos, vamos a hablar sobre ese embargo tan importante que es el embargo inmobiliario, porque ya hemos hablado del retentivo, hemos hablado del ejecutivo, ahora nos toca hablar de ese que es tan complicado y sobre todo tan importante. Volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hola linda, ¿cómo tú te llamas? ¿Tú siempre pasas por aquí? Vamos a dar una vueltica, la vamos a pasar muy bien y tú puedes pedirme lo que tú quieras, princesa. Aunque algunos hombres ven a una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o con regalos es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Seguimos amigos principalmente. Bueno, Luis, la verdad que el tiempo se nos ha ido volando porque ciertamente las vías de ejecución son temas interesantes, un tema que despierta el interés de la ciudadanía, del pueblo en sentido general. Comunidad jurídica, sí, que siempre está tan... Porque de una u otra manera alguien se ha visto envuelto en algún tipo de esta situación, sea un embargo retentivo, sea un embargo inmobiliario, sea que ellos lo patrocinen, lo promuevan o en contra de ellos. O sea, es un derecho muy usual. Ahora bien, vamos a tratar ya y tendremos que ubicar otro espacio, porque la verdad que el embargo inmobiliario es un embargo muy complicado por el tipo de formalidades que se necesita para llevarlo, materializarlo, ejecutarlo, hasta llegar a la venta, ¿no? Primero entendiendo ahora los diferentes tipos de embargo inmobiliario que hay, que el embargo inmobiliario ordinario, que el embargo inmobiliario de la 686, que el embargo de la ley de fideicomiso. Porque a su vez hay varios tipos de embargos inmobiliarios. Claro. Entonces, explícale, Luis, de manera muy resumida a los amigos televidentes, en qué consiste el embargo inmobiliario, qué títulos se requieren para proceder a realizar un embargo inmobiliario y quiénes y ante quién se puede pedir, solicitar un embargo inmobiliario. Sí, miren esto, el embargo inmobiliario, como su nombre lo indica, es un embargo que recae sobre inmuebles, a diferencia del embargo ejecutivo, es lo contrario al embargo ejecutivo. También se diferencia del embargo ejecutivo en que el embargo inmobiliario tiene un carácter judicial, se lleva ante el tribunal. El embargo ejecutivo es de carácter extrajudicial, no va al tribunal, se hace al margen del tribunal, pero en el caso del embargo inmobiliario, este embargo tiene una etapa donde entra al tribunal, como es la venta en pública subasta. La venta en pública subasta del embargo ejecutivo no llega al tribunal. Ahora, es un embargo muy complejo porque está integrado por un conjunto de actuaciones procesales que se inician con el mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario y no culminan con la sentencia de adjudicación, sino que luego de la sentencia de adjudicación vienen otro tipo de incidentes, que la puja ulterior, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, dependiendo del tipo de embargo, ahora mismo tenemos 3 tipos de embargo, 4 tipos de embargos inmobiliarios. El embargo inmobiliario ordinario, que está integrado por un mandamiento de pago tendente a embargo inmobiliario dando 30 días, luego viene el acto de proceso verbal, la lectura del pliego de denuncia del embargo, lectura de pliego de condiciones, publicación de edicto, venta en pública subasta. Existen otros que son más procedimientos abreviados, como el de la 6186 de Fomento Agrícola, donde el mandamiento de pago se otorga 15 días y el mandamiento se convierte de pleno derecho en embargo inmobiliario. Ese tipo de procedimiento no tiene lectura de pliego de condiciones. También tenemos el de la ley de desarrollo inmobiliario, que es otro tipo de procedimiento. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a organizar y si se quiere hasta unificar esto, porque tenemos la verdad, si usted no es entidad financiera, ¿cuál es el tipo de procedimiento que se regula? Y dicho sea de paso, para si es un trabajador, con el embargo inmobiliario recae sobre bienes inmuebles, pero a veces se presentan en derecho complicaciones adicionales. Por ejemplo, ¿qué tipo de embargo o el ámbito del embargo, la base material del embargo inmobiliario, cuando estamos hablando de inmuebles por destino? Por ejemplo, un carro puede en determinado momento ser, por su naturaleza, es mueble, pero al estar afectado a una explotación industrial o comercial, ese carro puede ser un inmueble por destino. Entonces, cuando el inmueble tiene esa característica, el bien mueble tiene esa característica o se encuentra adherido de manera indisoluble, ya estaríamos hablando de que eso que originalmente era un bien mueble tiene que ser llevado no por un embargo ejecutivo, sino por el embargo inmobiliario. Por ejemplo, una planta eléctrica grande que esté adherida de manera indisoluble al inmueble por naturaleza, o que esté afectada, una planta, por ejemplo, que esté destinada para la venta de energía, esto está afectado a una operación comercial. ¿Qué tipo de embargo procede ahí? Ahí hay una serie de complicaciones, y yo no quisiera irme con una situación nueva, y es una modalidad ejecutoria que hay con la Ley de Desarrollo Inmobiliario. Estamos hablando generalmente del embargo inmobiliario y muchas veces, la mayoría de las veces, la ejecución de una garantía hipotecaria. Claro.
Pero existe otro tipo de garantía al amparo de esa ley, que es la garantía fideicomisaria. Claro. ¿Cómo se ejecuta? Que es una nueva figura. Una nueva figura. Claro. Es una nueva figura. Claro. Y de hecho, la Ley de Desarrollo Inmobiliario dice que el procedimiento será regulado por las partes. Claro. Entonces, viene el tema, si las partes pueden regular algo que de por sí debe ser de orden público, y viene el tema del pacto comisorio. No puede haber nada que huela a pacto comisorio. El pacto comisorio es una prohibición y eso tiene casi carácter de orden público, donde de manera automática y directa, en caso de incumplimiento, el acreedor no puede apropiarse de los bienes sin observar un procedimiento. Incluso ahí, cuando se aprueba la ley de la 189-11, Luis, se generó ese problema, ese debate también, de esos contratos, facilidades crediticias que se dieron con anterioridad incluso a, yo recuerdo el debate que se dio con la ley monetaria y financiera, cuando, que era el tema de la retroactividad o no. Sí, la ¿no? Que se daba el problema de que, bueno, el contrato se dio antes, entonces no podía beneficiarse del procedimiento abreviado que trajo consigo la ley monetaria y financiera, y luego se dio la misma discusión con la ley 189-11. ¿Cuál es tu parecer? Yo pienso que como es un tema procesal, aun cuando esté pactando en el contrato, acuérdense que es un principio que en materia procesal no hay derechos adquiridos, hay situaciones configuradas. Si, por ejemplo, nadie tiene el derecho a la competencia, usted puede haber iniciado ante una competencia un tribunal y la ley posteriormente puede, y lo que tiene que hacer es que el tribunal declina. O sea, no hay derecho en el ámbito procesal, hay situaciones configuradas. Si el plazo eran 10 días y lo redujeron a 5 y yo interpuse el recurso dentro del tiempo hábil que eran 10 días, ahí lo que hay es una situación configurada, no un derecho adquirido. Yo no tengo el derecho a una competencia. Entonces, en ese caso, como es un aspecto de tipo procesal, la ley procesal entra de manera inmediata, igual que la ley constitucional. Entonces, en este caso, ese aspecto de vía de ejecución que tiene un carácter procesal, puede perfectamente, ahí lo que se aplica es el criterio de la aplicación inmediata de la ley, no el criterio de la irretroactividad, porque no hay derechos adquiridos. Es una expectativa que, bueno, no sé si llamarlo siquiera expectativa de que usted va a incumplir con su obligación. Es decir, usted no puede firmar un contrato pensando que en el momento X que usted vaya a incumplir, entonces se iba a aplicar determinado régimen jurídico procesal. Pero tú sabes cómo son los abogados, ¿no? Tú sabes que, si me dan 30 segundos más, en el caso de la garantía fideicomisaria es distinta a la hipotecaria. En este caso hay un fideicomitente que tiene un inmueble, lo aporta en fideicomiso a una fiduciaria y eso salió del patrimonio. Entonces, lo que se ha contemplado es un procedimiento donde no es el inmueble que se esté ejecutando, sino son los derechos fideicomisarios. Y en caso de que la persona incumpla, la fiduciaria tiene potestad para salir a venderlo en venta convencional y satisfacer la creencia. Que es una figura interesante, que es distinto a la ejecución hipotecaria. Lo más usual en el embargo inmobiliario, sobre todo en la población de clase media, clase media baja, que tiene acceso a crédito, es el embargo que recurre a préstamos hipotecarios. Lleva su casa, lleva su título ante una entidad financiera, llámese un banco o una financiera que esté organizada en el sentido, o puede ser incluso hasta un prestamista informal. Y ese prestamista, ese banco, esa financiera, procede a la inscripción ante el registro de título, al certificado original, la inscripción de esa hipoteca. Si el deudor se atrasa en los pagos, y llega un momento en que el acreedor inmediatamente quiere proceder a la ejecución, ¿qué debe hacer, Luis? Tenemos un minuto. Sí, en un minuto, el acreedor, en materia de hipoteca, si es un préstamo con garantía hipotecaria, el fundamento es la inscripción en el registro de títulos y que les pidan la matrícula correspondiente. Ya no está el duplicado, sino que bajo la nueva ley inmobiliaria se pide el certificado de acreedor y ese es el título ejecutorio en virtud del cual procede. Si no hay inscripción en materia de una hipoteca, es muy difícil el acreedor pudiera ejecutar a través del inmueble. Una de las ventajas
ventaja que tiene la garantía hipotecaria es que le da el derecho de persecución y le da un privilegio, por los rangos. Pero la inscripción es fundamental en eso. Bien. Bueno, tendremos que hacer otro programa, indudablemente. La verdad que nos quedamos cortos en el embargo inmobiliario, que es bastante largo. Y nada, como Luis es una habitué de este programa, claro, sí. sacaremos un espacio y lo invitaremos nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias.